cuales pueden estar inmersos muchas veces se pueden dar. Por ejemplo, en el uso en un establecimiento permanente, que es un establecimiento que tiene, por ejemplo, un lugar físico y que muchas veces se tiene el acceso a la banda de la tarjeta y esto puede generar posibles indicios de consumos no habituales en un cliente, por ejemplo, y que van a ser una alerta de fraude. Y muchas veces puede quedar en alerta o en cometer el fraude. De ahí, por ejemplo, ahora que nuestros datos están al alcance del Internet, pasa también que cuando tú usas de una forma deliberada, a veces a través de establecimientos en línea, puede tu información perderse y esto puede generar posibles condiciones de fraude. Y aquí hay dos distinciones y yo también voy a dar un ejemplo de una experiencia muy personal que de hecho Jimmy nos va a poder ayudar porque es muy importante en este conversatorio determinar ciertos aspectos que pueden generar un fraude y luego cómo hace una entidad financiera para poderlos mitigar. A ver, una vez que el fraude está cometido, evidentemente vamos a tener los canales e iniciar las acciones legales. Pero ¿qué es lo importante acá y qué es lo que puede llamar la atención, ¿no? Que dentro de la organización, ¿cómo se previene un fraude? No vamos a hablar de la debida diligencia que pueda tener un usuario, un cliente, sino en la estructura de la organización, de una empresa del sistema financiero, de un banco, cómo ha regulado sus canales. Si de hecho, justamente el modelo de cumplimiento busca tener buenas prácticas corporativas, ¿no? Por ejemplo, un funcionario del banco que tiene acceso a todas las claves de las bases de datos tiene que estar convencido y tiene que estar totalmente alineado a su cultura de compliance, a su cultura empresarial, que está emanada desde el alto directivo del banco para que en ejercicio de sus funciones ellos cumplan con la regulación, con los procedimientos y también cómo se da ese control. El banco implementa auditorías de controles internas, perdón, hay un monitoreo y hay una supervisión del uso de las claves y de las veces que ésta se utiliza para acceder a alguna información. De pronto es una pregunta abierta que luego detallaremos, pero aquí lo más importante también es saber cómo se puede prevenir dentro de la organización, no desde la relación cliente-institución, sino desde la institución, con sus colaboradores, estos posibles intentos de fraudes o ya una vez consumados los fraudes. Y aquí yo dejo dos reflexiones. En primer lugar, los modelos de cumplimiento, como sabemos, se buscan que estén hechos a la medida, un tailor-made. Es imposible crear modelos de cumplimientos que los modelos de cumplimiento se adapten. Cada modelo de cumplimiento y el éxito de tener un modelo de cumplimiento eficiente es justamente haber analizado dentro de la organización los riesgos a los cuales están inclinados por el tipo de actividad, tener una matriz de riesgo con el panorama completo de cuáles son las actividades que generan un riesgo alto, moderado o bajo es principal. Y aquí yo también me sirvo a dar una opinión en su mayoría. ¿Cómo determinar dentro de una institución financiera los fraudes que se cometen cuando, por ejemplo, tenemos a un cliente que indica que nunca reveló su tarjeta, que nunca el objeto como tal, la tarjeta, salió de su esfera de control y se comete un fraude? Esto es más de un análisis de compliance porque evidentemente nos ha pasado a todos en algún momento que hemos tenido algún problema vinculado a este tipo de situaciones, que te has comunicado inmediatamente con la entidad, con el banco, y te han hecho una serie de preguntas, has logrado bloquear tu tarjeta. Sin embargo, esto no pasa por una simple llamada. Esto luego pasa a un análisis de los auditores incluso para que te puedan dar una respuesta de por qué se cometió este fraude y analizar ciertos comportamientos. Aquí entra definitivamente el uso de la inteligencia artificial, algoritmos que van a establecer incluso el tema de la auditoría supervisada y no supervisada, que va a permitir tener un perfil del cliente que esté o no habituado a justamente ser, vamos a decirlo así, presa de fraudes. Y aquí, por ejemplo, yo cuento una experiencia muy personal.
Hace poco fui víctima de un fraude cibernético a través de una tarjeta de crédito, la cual yo no uso, literal, está guardada siempre. Nunca he cometido el error de, ni siquiera, que a veces se suele comentar, de pasar una tarjeta en el grifo, porque a veces, ¿no? Se dice que la banda puede estar duplicada y que así se cometen muchos fraudes. Mitos, verdades, es un ejemplo, es una experiencia. Entonces, esa tarjeta, que nunca la usaba, generó ciertos consumos en Facebook y Google. Es más, esa tarjeta ni siquiera la tengo linkeada en mi aplicación del banco que suelo tener en el celular. A pesar de como comentaban al inicio, yo dirijo el área de solución de controversias y litigios y iLegalTech, que es una división del estudio orientada a nuevas tecnologías, que tengo una expertise en protección de datos y en temas de ciberseguridad. Yo hasta hoy, luego de haber hecho un ejercicio de la identificación de los riesgos, de los posibles escenarios en los cuales yo haya podido tener una vulneración en mi información y que de esta forma se haya generado el fraude, no logro descifrar cómo se tuvo acceso a esa tarjeta. Definitivamente el banco muy responsable no voy a identificar el nombre de la entidad financiera, no es donde trabaja Jimmy, porque es muy segura esa entidad, de hecho me gusta muchísimo, es otra, pero obviamente diligentemente el banco me devolvió. Aparte, eran consumos pequeños, eran consumos literalmente pequeños, pero sistemáticos, que en volumen hicieron una cantidad considerable, pero tampoco dentro de los rangos. Pero ahí justamente analizando los riesgos, yo pude recaer de ese análisis, de esa historia tan cotidiana, que estoy segura les ha pasado a más de uno hoy en esta plataforma de los que estamos presentes, y analizando mi matriz y viendo los posibles, o sea, yo no caía en qué momento ha podido haber una vulneración. No sé si será el algoritmo, no sé si justo tenga que ver que yo cambié de celular, pero que nunca revelé ninguna información. Es más, como yo decía, esa tarjeta nunca estuvo linkeada a mi app, porque era una tarjeta totalmente separada. Vamos a decir, una cuenta aparte, una tarjeta con numeración distinta. Y bueno, cuando revisé la carta de respuesta del banco, evidentemente el banco había cubierto el fraude, ¿no? Y me había dicho que sí, bueno, que era un fraude que se había cometido, que bueno, no podíamos determinar, pero que el banco se hacía responsable y que la medida, obviamente, que se adoptó en primer momento fue cancelar la tarjeta y luego tener otra tarjeta. Y ahí es la pregunta, ¿no? Independientemente de la normativa, independientemente de todo el sistema legal que nosotros tenemos como ordenamiento jurídico, como país, ¿no? En la vía administrativa, si yo quiero hacer un reclamo ante la SDS, si quiero iniciar acciones y todo lo que pueda darse en el abanico de ley, que de hecho podemos hablarlo, pero lo interesante es comentar desde una perspectiva del compliance, es ¿cómo pueden darse eso hoy en la práctica? Y para mí, que es totalmente válido, la tecnología hoy está haciendo un efecto totalmente considerable y revolucionario. El uso de la inteligencia artificial, el uso de la adopción, perdón, también de modelos de lo que podríamos llamar como un tech compliance, un compliance tecnológico, los alcances y los límites que tiene hoy la regulación para justamente para estar en un ambiente tecnológico, la ciberseguridad que hoy tiene todo una regulación también, nos va a permitir adoptar modelos de cumplimiento que van a ser eficientes, que siempre estuvieron porque los bancos y las entidades del sistema financiero tienen controles. Está la Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la entidad que controla, que supervisa, ¿no? Podemos ver también de que ahora la adopción de modelos más definidos, más, elaborados a la medida, como lo decía un tailor-made, van a permitir controlar y mitigar esos riesgos, que es lo ideal, ¿no? Prevenirlos, identificarlos y mitigarlos, ¿no? Y de hecho, los identificas primero, los previenes y luego los mitigas. Vas a tratar de que no, porque, a ver, en la vida y en cualquier parte del mundo siempre va a existir el riesgo.
no va a haber nunca ninguna actividad que te genere un cero de riesgo. O sea, porcentaje cero de riesgo no hay, o sea, no hay ninguna actividad. Entonces, también es importante que conozcamos de que el compliance, desde una perspectiva corporativa, el corporate compliance, ¿no? Y el compliance específico a todos los tipos de sectores, un financial compliance, banca compliance, o sea, ahora podemos ver el compliance presente en todas las áreas que se les pueda ocurrir a las personas que van a querer tener una sobreregulación, justamente para prevenir e identificar estos riesgos. Y también lo que nos permite justamente nuestro ordenamiento legal. Y aquí yo también, a forma de, de reflexión, también saco a relucir hoy la importancia del acceso y el uso adecuado de la información. Muchas veces nosotros, los usuarios, vamos a decirlo, no leemos y a veces nuestra información pulula en el espectro del Internet de una forma irresponsable, ¿no? Y por ejemplo, también que hoy tenemos todas las herramientas para poder, para poder tener una prevención de la información que nosotros brindamos y también que hoy se encuentra completamente regulada como información sensible, la información financiera. Los datos sensibles son aquellos que toda persona tiene el derecho constitucional de salvaguardar. Y cuando nosotros veamos vulnerados este uso inadecuado y además al cual no hemos consentido ni hemos brindado, aquí la palabra fundamental es el consentimiento, solicitar y activar cualquier tipo de derecho. Y aquí entra una parte que también es importante, que no es básicamente compliance, pero te remite a la normativa de protección de datos, porque es un dato sensible, es la activación de los derechos ARCO, ¿no? El acceso, rectificación y oposición y cancelación oportuna cuando tú has brindado información. En este caso, por ejemplo, la información financiera, la responsabilidad que hoy tienen todos los bancos de salvaguardar en virtud de la normativa que hoy existe, por un lado, el acceso a las bases de datos, en ese caso específicos de la información financiera, como dato sensible, y también además de las diversas normas legales que tiene como entidad, que están reguladas y emanan, y que aquí tiene una función principal, la Superintendencia de Banca y Seguros.